Qué bendición es alabar al Señor, amén. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar aquí. No sé si ustedes vienen alegres, contentos, agradecidos con Dios en esta tarde. ¿Qué tal si oramos a Él para que Él... Denle un aplauso fuerte al Señor si siente hacerlo en esta tarde. Él es bueno. Hoy me tocó cubrir la batería otra vez y estoy como agitado. Pero damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Dios, gracias porque tú eres bueno, tú eres poderoso, eres majestuoso. Estás en control de todas y cada una de las cosas que pasan en nuestra vida y en el mundo entero. Y ahora pedimos, oh Dios, que al abrir tu palabra, sea tu palabra el alimento, sea tu palabra el sustento, seas tú, Señor, el que esté transformando nuestra mente y nuestro corazón para también, Señor, accionar en la vida diaria como tú quieres. Dedicamos este tiempo exclusivamente para ti en Cristo Jesús. Amén. Recuerdo la única vez que he intentado esquiar. Recuerdo que fuimos con mi familia al final de un año, mi familia extendida también, y queríamos ir a unas montañas ahí en Nuevo México, en Ruidoso, y entonces estuvimos no tomamos las clases, simplemente vi como un videíto por ahí, ya sabes, de cómo esquiar, y rentamos todo el equipo, ¿no? Los esquís, todo lo que se incorpora para poder uno entrar y hacer esto. Y recuerdo que me decían que para uno poder controlar los esquís tenía que hacerlo así hacia el centro con los pies. Entonces yo vi la montaña, yo dije, bueno, pues voy a subir y aquí soy, ¿no? Bien valiente. Entonces me voy con la familia y vamos allá para arriba, vamos caminando, yo veo que todos van bajando, yo digo, eso está bien fácil, yo creo que está fácil la cosa. Me puse los esquís, comenzamos a bajar y cuando voy bajando vengo a toda velocidad y se me olvidó todo lo que decía, mis piernas me temblaban y lo único que yo decía era, excuse me, perdón, permiso. Y de repente recuerdo que el video decía que tenía que tirarme para uno de los lados en caso de emergencia. Entonces, ¿qué hizo este siervo? Pues hizo eso, se tiró hacia un lado de emergencia y se acabó la penuria. A veces piensas que tienes las cosas bajo control, pero no las tienes. ¿Cuántas veces has pensado que tienes las cosas bajo control y no las tienes? Que tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, todo lo que está a tu alrededor, lo puedes controlar. Así como unos simples esquís, no lo pude controlar. Y a veces piensas que te tienes que tirar para un lado, y aunque te tires para el lado, parece que todo va fuera de control. Sin embargo, al final de cuentas, nosotros sabemos que Dios es quien está en control. ¿Cuántos creen eso? Y el día de hoy vamos a hablar en esta serie de sermones más allá, vamos a hablar de la soberanía de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Seguimos con la pandemia, seguimos con problemas de diferencias políticas en esta nación, muchas diferencias raciales, múltiples problemas relacionales, desafíos económicos, conflictos nacionales e internacionales, cifras alarmantes de depresión, de ansiedad y de suicidio, por solo mencionar algunos factores en la actualidad. Sin embargo, aunque no tenemos el control de todas esas cosas, sí sabemos de alguien que lo tiene y ese se llama nuestro Dios. Ese se llama nuestro Dios. Nuestro Dios que está más allá de nuestra comprensión. Dios está en control de todo. Hoy vamos a estudiar un pasaje bíblico que nos habla acerca de la providencia y la soberanía de Dios de una manera muy práctica. Nos habla de la paz, la confianza y el propósito de Dios, sabiendo que Él está en control de todas y cada una de las cosas. Quiero que lleve su atención a la epístola a los Romanos, capítulo 8, del versículo 18 al versículo 30. Romanos, capítulo 8, versículo 18 al 30. Y está ahí en la palabra, está ahí en la pantalla. Dice así la Escritura. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, dice aquí, con gran esperanza, la creación espera el día que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia
como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y ¿de qué? Del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Versículo 24 dice: recibimos esta esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Qué palabra tan hermosa. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. El versículo famoso. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Nos fascina la palabra de Dios. ¿Qué podemos aprender de este pasaje bíblico en referencia a la soberanía, a este atributo del poder de Dios? Bueno, lo primero es la creación gime por el control de Dios. La misma creación. Vimos en las semanas anteriores que tenemos a un Dios que es dueño de todas las cosas. Él creó todo lo que existe y no lo creó y lo dejó ahí. Dios sostiene su creación y Dios está presente en su creación. La creación gime por el control de Dios. Cree que todo, algunas personas dicen: pastor, hay mucho caos en el mundo, hay situaciones inverosímiles, hay situaciones muy controversiales, hay situaciones que parecen salirse de las manos y a la misma creación gime por el control de Dios. Vamos a estudiarlo en esta epístola. Dice: el descontrol por el pecado. Los versículos 18 al 22 nos hablan de que ahora sufrimos algo temporal. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus discípulos. La espera es pasajera a causa del pecado, es solo momentánea. Dice la Escritura aquí: la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria venidera. Lo que ahora tenemos en sufrimiento no es nada comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Aunque la aflicción de nosotros parece ser eterna en los momentos que estamos pasando por dificultades, por problemas grandes, nosotros pensamos que nunca va a acabar ese problema. ¿Cuántos les ha pasado? Estás pasando por un problema y dices: ¿cuándo se va a acabar esto, no? ¿Cuándo se va a acabar esta pandemia, no? ¿Cuándo se va a acabar este problema relacional? ¿Cuándo se va a acabar esta falta de comunión los unos con los otros? ¿Cuándo se va a acabar este problema relacional con mi familia? ¿Cuándo se va a acabar este problema económico que tengo? La espera es pasajera a causa del pecado, es tan solo momentánea. A la luz de la eternidad nuestros sufrimientos son mínimos. Dice que Él nos va a revelar algo mejor, algo totalmente diferente. Y toda la creación anhela el día que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus discípulos. Toda la creación. El lunes fuimos al zoológico de aquí de Dallas. Me decían que era muy lindo y sí estaba lindo, tiene de todos. Hay changuitos, hay leones, hay de todo. Pero la misma creación gime el día que Dios va a culminar su obra redentora. Quiere decir que el pecado afectó a toda la creación. Hay personas que dicen: pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Hay una maldición en la creación por causa del pecado. Esa es la respuesta a muchas incógnitas y preguntas que tiene la gente cuando dice: Dios es injusto. ¿Por qué hay tanta maldad? La maldición fue afectada por el pecado y entonces vino allí a toda la creación. Todo quedó maldito.
La creación perfecta de Dios ahora quedó sujeta a la maldición de Dios. Pero el apóstol señala, sin embargo, una gran esperanza. La creación espera que será el día donde será liberada de la muerte y de la descomposición. Sabemos que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos creen eso? La paga del pecado es muerte. Estamos condenados a la muerte. Todo está muriendo. Los árboles mueren, los animales lindos mueren, ¿verdad? Los seres humanos vamos a morir porque la maldición del pecado vino a toda la creación. Todos los problemas que hay en el mundo no son causados por Dios. Hay personas que le echan la culpa a Dios de todo lo que está pasando en el mundo. Y el pecado vino a afectar la creación. Y toda la creación gime el día de la redención. El descontrol de nuestros cuerpos también. Versículo 23 al 25 dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Algunas personas que dicen, bueno, yo quiero que me entierren de esta manera, de esta otra manera, porque cuando Dios venga, hermano, pues de ahí va a sacar el cuerpo. No, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cuántos se alegran en eso? El Señor nos va a dar un cuerpo como el de Jesús cuando resucitó. Y dice, tenemos una esperanza viva en que en la redención postrera, en que Dios nos va a dar a nosotros en la etapa culminativa de la salvación, nos va a dar un cuerpo nuevo como el que Jesucristo tuvo. ¿Se imagina que nuestro cuerpo sea el mismo? Con dolor, con pena, con aflicción, con la diabetes, ¿no? Con la alta presión, con el colesterol, con los triglicéridos, con cualquier enfermedad que tenga. Dios no nos va a dar ese tipo de cuerpo. Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo como el de Jesucristo. Dice, nuestros derechos van a ser dados, otorgados como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si alguno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia. Hay otra traducción que dice longanimidad. Son palabras que nada más se encuentran en la Reina Valera, ¿verdad? Con una esperanza, con una paciencia que debemos esperar nosotros. Porque esto es momentáneo. Las aflicciones son momentáneas. La pandemia es momentánea, ¿verdad? Los sufrimientos que tienes son momentáneos. El problema, la aflicción que puedes llegar a padecer en estos momentos es momentáneo. Pero la palabra de Dios dice que hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? Nosotros también gemimos como creyentes porque aún estamos en este cuerpo y tenemos el Espíritu Santo. Y dice que recibimos esa esperanza con el Espíritu Santo. La carne y el Espíritu tienen una batalla campal. No sé si ustedes se han hecho algunos propósitos de año nuevo. Ya se nos va a acabar este mes. Vamos como casi hacia más allá de la mitad. Y si no has establecido algunas metas para este año, es tiempo de hacerlo. Una de las metas que hemos estado queriendo enfatizar en nuestra congregación es buscar más de Dios, es buscar más de su palabra, es crecer espiritualmente. Por eso estamos ofreciendo clases en el grupo de conexión los miércoles, en el instituto de capacitación, porque queremos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. No nos queremos quedar enanos espiritualmente, queremos ser gigantes espirituales. ¿Amén? Uy, no, hermanos, pues ni que ustedes hubieran tocado la batería. No. Yo apenas estoy calentando. Claro, debemos estar ejercitándonos. Debemos estar comiendo de la palabra de Dios. Debemos estar buscando de Él. La lucha por el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones es una lucha campal todos los días por la disciplina. Dice la palabra de Dios que hay una lucha campal todos los días de nuestra vida. Todos los días hay una lucha y el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, es el que nos ayuda a controlar todo lo que nosotros no podemos controlar. ¿Tienes algún descontrol en tu cuerpo? No te preocupes. El Espíritu Santo está allí para ayudarte a controlarlo. ¿Amén? Yo no puedo controlar esto, pastor. Bueno, el Espíritu Santo te puede ayudar. Yo no puedo controlar esta parte en mi carne. El Espíritu Santo está ahí y dice que gime con gemidos indecibles. Nuestro cuerpo pecaminoso, esta esperanza la recibimos cuando fuimos salvos. Esa parte de la salvación no es solo una promesa, sino que será realidad para todos los creyentes.
nuestros cuerpos no servirán más a la corrupción. Este cuerpo es corrupto. Por más de que usted lo cuide, que lo debemos cuidar porque es templo del Espíritu Santo, dice que este cuerpo tiene corrupción. Y hay una batalla campal entre la carne y el espíritu. Tenemos la expectativa de algo en el futuro que se convertirá en el presente por el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el 2021 debemos esperar en Él. Una de las promesas más preciosas del Antiguo Testamento se encuentran en Isaías 40:31, cuando dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Yo quiero que lo lean conmigo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos quieren esperar en el Señor? ¿Cuántos quieren fuerzas del Señor en este año? Nuestras fuerzas son diminutas, pequeñas, pero las fuerzas espirituales que vienen por el poder del Espíritu Santo, esperamos en el Señor y tendremos nuevas fuerzas. Nos levantaremos más fuertes, como las águilas que se renuevan después de ciertos años. Las águilas se renuevan. Nosotros como creyentes nos renovamos a través del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Segundo, el Espíritu provee el control. Aquí está. El Espíritu provee el control. Versículos 26 y 27 dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu provee el control. ¿Cómo lo hace, pastor? ¿Cómo lo dice la Escritura aquí? Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Versículo 26 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Punto. Además, por si no lo sabían, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Todos tenemos alguna debilidad, ¿no? Algunos la debilidad es a las 12 de la noche y quieren comer chocolates. ¿Cuántos se relacionan con eso? O quieren comer papitas fritas en la noche y están en dieta. O algunos la debilidad es con los ojos, con la lengua, ¿verdad? Con alguna acción abrupta. Pero la palabra de Dios dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hay personas que dicen: bueno, yo no sé orar, pastor, yo a eso de la oración yo no le sé, es que yo no crecí en la iglesia, yo no sé cómo orar. Bueno, orar es tener una conversación con Dios. Orar es presentarnos delante de Dios. Y aquí la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu Santo viene y posa en nuestro corazón, el Espíritu nos ayuda a interceder, el Espíritu nos ayuda a orar. Simplemente tú y yo debemos presentarnos delante de Dios en oración. Debemos venir a Dios en oración. El Espíritu ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Si no sabemos orar, no debemos preocuparnos tanto. Solo debemos preocuparnos por tomar tiempo en orar y estar en comunión con el Señor. ¿Cuántos quieren orar más en este año? Debemos mejorar en nuestra vida de oración. Que en la mañana oremos, que en la tarde oremos, que en la noche oremos, que en todo momento tengamos una actitud de reconocimiento de la soberanía de Dios. Dice que el Espíritu intercede por nosotros, versículo 27. Dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Vamos a detenernos ahí. Dice que el Espíritu intercede por nosotros en armonía con la voluntad de Dios. A veces batallamos con eso de la voluntad de Dios. Decimos: es que no sé, pastor, si esa es la voluntad de Dios para mí. Yo no sé si esta decisión es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Has orado? ¿Has pedido al Señor si esa es la voluntad de Él? ¿Le has pedido al Espíritu Santo que habita en tu corazón que te ayude a entender, a discernir los tiempos, a discernir si esa es la voluntad de Dios para tu vida? Porque la voluntad de Dios está prescrita en su palabra. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más vamos a saber a dónde ir. Pero también dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pero dice también que Él nos ayuda a guiarnos de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ayuda entonces a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. El Padre, quien conoce cada corazón. El Padre conoce mi corazón y conoce tu corazón, conoce nuestro corazón. Y dice la Escritura que nosotros los creyentes debemos estar en armonía con la voluntad de Dios cuando dejamos al Espíritu Santo obrar. Y la pregunta es: ¿estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas? ¿Que nos dé instrucción, que nos dirija?
Aquí se refiere a la batalla que tenemos para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Nuestra visión espiritual es oscura y debemos, como dice la palabra, andar por fe y no por vista. Si nosotros vamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, debemos entender que el Espíritu Santo está allí para guiarnos a nosotros diariamente. Debemos andar por fe y no por vista. Cuando las personas dicen ya no se puede, nosotros andamos por fe y no por vista. Amén. Cuando las puertas se cierran, usted y yo, en el nombre de Jesús, sabemos que tenemos autoridad y que el Dios que tenemos es más poderoso. Él es poderosísimo, Él es magnánimo, es un Dios poderoso, grande y temible sobre toda la creación. Él está en control. Tenemos un Dios grande y poderoso y debemos andar por fe y no por vista. Si andamos por vista, entonces nos vamos a decepcionar, pero si andamos por fe, estamos confiando en la soberanía de Dios. A veces las emociones nos tienden una mala partida y en lugar de orar, actuamos emocionalmente. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido un error cuando actuamos emocionalmente? Levante la mano. Yo levanto las dos y si pudieran dar los pies también. Porque a veces nos dejamos llevar por las emociones, ¿no? Nos dicen algo y respondemos y somos seres tan emocionales. No sé si te ha pasado, pero te levantas en la mañana y de repente no sientes orar, no sientes llamarle a nadie, no sientes hablar con nadie, sientes comerte el mundo y si pudieras comerte a ti mismo, te comías a ti mismo. A veces es así, las emociones nos tienden una mala partida y el Espíritu quiere controlar las emociones y quiere controlar nuestras acciones, nuestro cuerpo. El Salmo 32, 8 y 9, no creo que lo puse ahí, dice: te guiaré con mis ojos, no seas pues como el caballo o como el mulo. Ay, lo vuelvo a leer, les gustó a algunos, se rieron, ¿no? Es la palabra de Dios. Salmo 32, 8 y 9 dice: te guiaré con mis ojos, no seas pues, entre paréntesis, como el caballo o como el mulo. A veces no nos queremos dejar guiar por el Espíritu Santo y decimos: no, es esta manera, es como yo quiero, es como yo lo he pensado, como yo lo he premeditado. Y el Señor te dice: no, no es por aquí, es por acá. Y queremos irnos por otro lado. Es la tendencia humana. Aquí un autor escribió uno de los clásicos que vemos, Oswald Sanders, dice: como la oración es la respiración de la vida espiritual. ¿Cuántos están respirando el día de hoy? Haga así. Respire profundo. Así es la oración. Si tú no estás orando, no estás respirando espiritualmente. Uy, pastor, ¿cómo dice esa herejía? Dice: quien aún tiene adherida en sí la flaqueza en toda su condición terrenal, cuán animador es que nos asegure que el bendito Espíritu, conocedor de toda ella, acude en nuestro socorro, y en particular cuando los creyentes, impotentes para articular su caso delante de Dios, no pueden a veces hacer otra cosa sino quedarse gimiendo ante el Señor. Qué consolador es saber que estos gemidos inarticulados son el vehículo mismo del Espíritu para poner en los oídos del Señor nuestra causa completa y ascienden ante el trono a quien los escucha todas las oraciones como la misma intercesión del Espíritu a favor nuestro. A veces nada más tenemos que venir delante de Dios y decirle: Espíritu de Dios, aquí estoy. Padre Celestial, tú conoces mi corazón, conoces que estoy conflictuado, que estoy abatido, que estoy oprimido muchas veces, pero en el nombre de Jesús y en dependencia a tu palabra y por el poder del Espíritu Santo me presento delante de ti. Y comienzas a orarle al Señor con una expresión de tu corazón. Dice la Escritura que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Venimos delante del Señor como estamos y el Espíritu se encarga ahí de darnos palabra. El Espíritu se encarga de hacernos respirar espiritualmente, de hacernos descansar, de recobrar fuerzas espirituales. ¿Te has sentido cansado? Prueba la oración. ¿Te has sentido sin fuerzas? Prueba la oración. ¿Te has sentido que no puedes seguir adelante? Te invito para que pruebe la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos creen eso? Entonces la voluntad, dice que el Espíritu nos ayuda a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿qué más nos dice este pasaje bíblico? Dice acerca del control absoluto de Dios. Nos habla del control absoluto de Dios. El versículo 28 y 29 dice lo siguiente: en su trabajo y en su propósito. Versículo 28. Este versículo lo hemos estudiado y lo hemos escuchado en muchas predicaciones. Es uno de que cuando entras ahí online, ¿no? Los versículos más
más llamativos, ahí sale Romanos 8:28. Sale por las diapositivas del Pinterest, ¿verdad? Sale por todo, por el Instagram, sale como versículo del día, pero a veces no lo entendemos. Vamos a tratar de entenderlo. Dice, el control absoluto de Dios en su trabajo y en su propósito. Versículo 28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a aquellos de acuerdo a su propósito han sido llamados. He aquí una realidad y una verdad para la vida del creyente. Todas las cosas cooperan para bien de acuerdo a quienes aman a Dios. Aquellos que son llamados según el propósito eterno que Él tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Alguien una vez me lo explicó de esta manera. Me gustó la manera porque vamos a entrar a hablar un poquito de la predestinación, de la elección. Yo no soy de los pastores que se pone con eso un poco, pero sí quiero explicar el texto. Porque como digo, un texto fuera de contexto es un pretexto. Ahora, alguien me explicó la predestinación de esta manera. Es como si estamos en un campo de juego. ¿Cuántos han ido a un campo de juego o a jugar o a ver? O por lo menos por la televisión. Dios nos permite jugar en el campo de juego. Dios nos permite esforzarnos en el campo del juego. Dios nos permite ver algunos límites que hay en el campo de juego. Dios nos permite caernos en el campo de juego. Dios nos permite meter algunos goles o que nos metan algunos goles, algunas victorias, algunas derrotas en la batalla que tenemos en la vida. Pero Dios ya sabe el final del juego. ¿Cuántos creen eso? Dios ya sabe qué va a pasar en el juego. Dios ya sabe que Él tiene los propósitos perfectos para la vida de cada uno que está jugando en el juego de la vida. Ahora, la vida no es un juego, pero estoy hablando como una ilustración el día de hoy. Podemos jugar, perder, ganar, pero en medio de todo seguimos jugando adentro y no expectantes afuera. Hemos recibido al Espíritu Santo, somos parte de la familia de Dios y Dios va a permitir situaciones en nuestra vida para que trabajen en nuestro favor. Aún situaciones que a veces no pensamos, aún situaciones del pasado. Cuando el enemigo te ha dicho, mira lo que hiciste en el pasado, el Señor lo transforma ahora. El Señor ahora con una nueva identidad, con una nueva vida, con el poder del Espíritu Santo, ahora te da una nueva perspectiva para que puedas caminar, para que puedas conquistar, para que puedas establecer esos propósitos que Él ya tiene preestablecidos para ti y para que puedas caminar en confianza, con fe, creyendo que Dios es poderoso y que Dios transforma tu vida de una manera espectacular. Eso es lo que hace el Señor. Dios sabe por qué permite ciertas cosas. Pastor, pero ¿por qué Dios permitió eso en mi vida? Hermano, amigo, ¿por qué Dios permite esas cosas en mi vida? Dios sabe el porqué de ciertas situaciones. Como dice el canto, aunque no puedas ver, estás obrando. Me fascina cuando cantamos eso. Aunque no puedas ver, estás obrando, ¿no? Y ya estamos. Siempre estás obrando. Y están los hermanos ahí, siempre estás. Pero cuando salimos se nos olvida. Porque aunque no lo podamos ver, Él está obrando. Aunque la situación alrededor no parezca ser a favor nuestro, Él está obrando. Él sigue en su trono. Él sigue en su trono. Él sigue teniendo el dominio sobre todas las cosas. Él ya tiene un gran propósito diseñado para nosotros. Él no está improvisando en el juego. Él no está improvisando con la creación. Él ya tiene un diseño y un propósito. Hay dos palabras aquí. La palabra presciencia, es decir, preconocimiento. Dios ya conoce de anticipación todo. Dejaría de ser Dios. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Pero Dios también sabe el destino nuestro. Eso es la predestinación. Él ya sabe de antemano qué es lo que va a pasar. Una es el conocimiento y otra es el destino. Las dos van conectadas. Una es el conocimiento y la otra es el destino. Dios sabe cómo termina nuestra vida. Dios sabe qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en 10 años, qué va a pasar en 20 años con tu vida. Dios sabe el último aliento de vida que vamos a tener tú y yo. Tú y yo no lo sabemos. Estamos en el juego de la vida y estamos tratando de pasar los mejores pases. Estamos tratando de correr de la mejor manera posible. Dios está aplaudiendo en el juego. Dios está con nosotros en el juego. Dios nos levanta en el juego, pero Él quiere que sirvamos a sus propósitos eternos. La vida eterna no comienza cuando muramos. La vida eterna comienza aquí en la tierra. Venga tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Podemos caminar
confiantes de que Dios está obrando en nuestras vidas su suprema, soberana y absoluta voluntad. Nada le sorprende a Dios. ¿Tú crees que al Señor le sorprendió la pandemia? ¿O le sorprendió el problema que hay? ¿O le sorprendió el problema familiar que tienes? ¿O el trabajo que ya no tienes? ¿O los familiares que no tienes? No, al Señor no le sorprende eso. Dios está obrando para bien. Hay 3 ejemplos bíblicos de la soberanía de Dios. ¿Te acuerdas de José en el Antiguo Testamento, el soñador? José comienza a contar unos sueños de sus hermanos y su padre, que tanto lo amaba, lo favorecía en cierta instancia. Sus hermanos lo venden, ya sabes un poco de la historia, lo venden por unas monedas, lo venden allí a Egipto, llega a Egipto, va allí y halla gracia delante de Dios y cae a la cárcel y el Señor se acuerda de él, lo sacan de allí porque la esposa de Potifar, ¿te acuerdas que lo injurió? El Señor siempre estuvo con él y al final de su vida, ya en Génesis capítulo 50, él hace una reflexión que encapsula la soberanía de Dios en su vida. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Ya tenía sus hermanos ahí, los que lo vendieron después de años. Ya habían pasado muchos años, había hambruna y él era el segundo al mando en Egipto. Y entonces él comienza a hacer una remembranza de la soberanía de Dios, no de él. Porque si fuera José, decía, me la hizo, me la paga. Aquí los tengo al frente, en vivo y a todo color, lo que he estado esperando por años. Venga, llévenselos. Arréstenlos. Esa era la carne. Pero no, ¿qué hizo José? José entendió lo que Dios tenía en plan. José entendió que él era el conducto que Dios iba a usar para bendecir a su pueblo por generaciones. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios iba a usar a José para una bendición a todo el pueblo. ¿Cuántos creen eso? El día de hoy Dios nos va a usar. Hermanos, no sé qué va a pasar en 5 años o el otro año o este año, pero lo que yo sí sé es que Dios nos va a usar a ti y a mí, porque somos su iglesia, somos la esperanza del mundo. La esperanza no está ni en el gobierno, no está ni en la educación, aunque todos son buenos. La esperanza está en el evangelio de Cristo Jesús, en la palabra que tiene el pueblo de Cristo. Y si el pueblo de Cristo tiene la esperanza y confía en los propósitos de Dios, la esperanza para el mundo es real. Hay una esperanza para el mundo. Segundo, Job. ¿Recuerdas a Job? A Job, yo no he visto a nadie más en la Biblia, creo que le haya pasado lo que le pasó a Job, claro que sí, y que haya tenido la postura de Job. Job, recordemos que el enemigo le pide permiso a Dios para tocarlo, porque aún en eso Dios es soberano. Aún en eso, ¿sabes? Somos hijos de Dios y mi papá no me va a hacer daño. ¿Cuántos creen eso? Aún el enemigo nos puede llegar a tocar en ciertas instancias para hacernos caer, pero aún en eso Dios tiene el control. Aquí vemos que el enemigo viene a pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job. Job pierde todo, pierde a su familia, pierde los negocios, pierde a su esposa le dice, maldice a Dios y muérete más bien. Job, ya no hay nada para ti, ya muérete por favor, muérete, yo me muero contigo, vámonos ya para el infierno. Y Job dice, no, yo sé que mi Redentor vive. Y si es necesario, del polvo me levantará. Esa es una fe, una postura de fe. En todo esto, dice la Escritura, en Job 1:22, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo es parte del propósito de Dios. Lo que ha pasado en tu vida antes, Dios lo va a usar y lo va a transformar para bien. Y tú no sabes por qué el Señor te puso en esa situación. ¿Por qué Dios te puso en la familia que te puso? ¿Por qué Dios te puso en la procedencia que te puso? ¿No? ¿Por qué no creciste en otro país? Los que crecieron aquí, los que crecimos en otro país, ¿no? Yo crecí en Colombia en los años 80, 90, donde había conflicto. ¿Por qué crecer en esa nación? ¿Por qué crecer en mi familia? ¿Por qué crecer en medio de dolor, en sufrimiento? ¿Por qué crecer en toda esa condición? Porque Dios iba a usar eso para su gloria. Y en tu historia Dios usa eso para los propósitos eternos que Él tiene preparado para ti. Dios no está jugando ni improvisando. Dios tiene el control. Dios no improvisa. Que te quede claro el día de hoy. Dios nunca ha improvisado. Dios ya tiene un diseño y ya tiene un propósito. Él ha diseñado y Él quiere que lleguemos a ese destino en su propósito. Otra persona es la persona de Jesús. Jesús definitivamente que no se ha cometido otro pecado tan horrendo como el asesinato del Hijo de Dios.
Pero a pesar de todo, Lucas nos escribe en el libro de los Hechos que este era el plan perfecto de Dios desde la eternidad pasada. Lucas lo escribe allí en Hechos capítulo 2, versículo 23, dice: a este, Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el propósito de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El plan de Dios ya venía desde la antigüedad. No era algo de improviso. El plan de Dios, el plan de redención ya venía desde antes de que tú y yo pudiésemos pensar o imaginar. Nos habla de su elección, versículo 29, dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿En qué sentido hemos de entender aquí la expresión a los que antes conoció? Los preconoció, los predeterminó. ¿Significan la misma cosa? ¿O que antes los conoció o los predestinó? ¿Qué significa eso? Hablamos de la presencia de Dios, de la ciencia y también de la predestinación, del destino que Dios tiene y de sus planes para nosotros, especialmente el consejo de la providencia de Dios. En el griego nos habla de una prognosis, del conocimiento, de la presciencia de Dios. Dios ya conocía nuestra vida. ¿Cuántos creen que Dios ya conocía el plan para nosotros? Dios conoce el plan para esta iglesia. Debemos entender la soberanía de Dios. Cuando entendemos la soberanía de Dios, podemos descansar en Él. Porque no hay nada que pase en nuestras vidas que no pueda tener a Dios alterado o que se le haya sacado del control o salido del control a Dios. Dios tiene todo en sus manos. Recuerdo una canción cuando estaban los niños creciendo que dice: Él tiene todo el mundo en sus manos. He has the whole world in his hands, ¿verdad? Y están los niños ahí. He has the whole world. Y después decía: He has my daddy and my mommy, ¿no? Y he has Dios tiene a todo el mundo en su control. Y a veces tenemos que tener la fe como de un niño, de creer de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él ya ha establecido un propósito para nosotros. Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque algún día vamos a morir. Y Él es el primogénito de entre los muertos porque Él ya resucitó y nosotros vamos a resucitar como Él. Eso significa el primogénito entre los muertos, el primero que resucitó, y nosotros vamos a resucitar como Él. Vamos a resucitar como Jesús. Cuando Él aparezca, serán como Él es, porque le verán tal cual es. Él nos ha elegido para que seamos tal como Él es. ¿No te sientes gozoso o gozosa de que Dios nos haya elegido para ser como Él es? Para ser más como Él es. En su relación, versículo 30 dice: después de haberlos elegido, los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. La expresión ahora bien es una explicación del versículo anterior. Es decir, al predestinarnos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo en la gloria final, Él dispuso todos los pasos sucesivos para llevarlo a cabo. Mi Dios no deja las cosas incompletas. Dios va a culminar lo que ha comenzado en nosotros. Él comenzó el proceso de la salvación en nosotros. Dice: a los que llamó. Es la invitación externa del evangelio, el gran paso de fe, el gran paso personal, la conversión de antes de Cristo y después de Cristo. Dice: a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cuántos son justificados por el Señor? Creo que todos nosotros. Hay un proceso de la salvación. Yo quiero que lo veas ahí. Quizás lo has escuchado en múltiples ocasiones, pero aquí estamos. El Señor nos declara justos cuando llegamos a Jesús y hacemos esa oración: Señor, te doy gracias porque tú has perdonado todos mis pecados. Eso se llama justificación. Justificación. Pero este proceso de la vida, de crecimiento espiritual, se llama santificación. Es el proceso mediante el cual Dios nos hace más a la medida de su Hijo Cristo. Y el último proceso de la salvación es la glorificación. Ese es el día cuando tú y yo estemos con nuevos cuerpos, cuando ya no tengamos sujeción a nada de este cuerpo pecaminoso y tenemos un cuerpo espiritual como el que Cristo tuvo. Ese es el proceso de la salvación. Dios conoce el futuro porque Él mismo lo planeó y lo predeterminó con sabiduría en la eternidad pasada. Dios conoce nuestros sufrimientos porque Él mismo diseñó que la vida cristiana tuviera sufrimientos. Dios permite que el pecado y la maldad de nuestras vidas funjan para cumplir su propósito redentor en nosotros.
Dios hace su perfecta voluntad y cumple sus propósitos eternos a pesar de nuestras faltas e imperfecciones. Dios lo cumple en nosotros. Él cumple su propósito en nuestras vidas. Hay un versículo para memorizar el día de hoy, o que lo lleves y lo subrayes en tu Biblia. Efesios 4:10 dice: y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Cuando salgas y mires las estrellas y el firmamento, entiendes, tú y yo entendemos de que hay un Dios soberano. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos esperando en el Señor. Estamos esperando en el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Segundo, estamos siendo guiados por Dios, por el Espíritu Santo. Y tercero, estamos siendo transformados por el Señor. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. ¿Sabes? Dios quiere que esperemos en Él. Él quiere que esperemos en Él. Es más, dice que nos rescató y nos ha dado una posición de justificados. Nos da el Espíritu Santo para poder comunicarnos con Él cuando no podemos nosotros por nosotros mismos. Nos da el Espíritu Santo para ser guiados por Él. No estamos solos. El Señor nos guía. El Señor nos guía. Y dice la palabra de Dios que podemos ser transformados a través de Él. Podemos ser transformados por Él. Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros. Y en medio de cualquier padecimiento que hemos tenido nosotros, en cualquier circunstancia que tengamos el día de hoy, podemos venir delante del Señor. Él es soberano. Yo no conozco tu problema, o los que están viéndonos el día de hoy, no conocemos tu problema, tu circunstancia, tu enfermedad, tu relación. No conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Es más, la Escritura dice que Él nos conoció antes de que nosotros mismos existiésemos. Es más, Dios dice que nos amó tanto que envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros, y que la única manera de que nosotros podemos tener una vida eterna es recibiendo ese regalo de Jesús. Y la pregunta del día de hoy para todos nosotros es: ¿cómo está nuestra comunión con Dios? Yo te voy a pedir que tú inclines tu rostro, cierres tus ojos, y todos los que están en línea aún puedan hacer esta oración si no la has hecho por primera vez. Es el primer paso para conocer a Jesús. Que puedas decir: Señor Jesús, aquí estoy delante de ti. Reconozco mi pecado, mi necesidad de ti. Reconozco, oh Dios, que tú eres poderoso. Reconozco que has venido a través de tu Hijo Cristo a morir en la cruz y que me has perdonado todos mis pecados. Te pido, Señor, que tú seas ministrando mi corazón, que me des la salvación, el regalo de la vida eterna. Y desde hoy yo quiero seguirte, quiero amarte, quiero obedecerte. Quiero, Señor, hacer tu voluntad. Lo pido en fe en Cristo Jesús. Si has hecho esta oración por primera vez, no te vayas sin dejárnoslo saber, o déjanos un comentario por donde quiera que nos estés viendo en esta oportunidad. Pero quiero hacer otra invitación el día de hoy, porque hay áreas de nuestra vida que quizá puedan parecer estar fuera de control, y Dios el día de hoy nos recuerda: hey, aquí estoy yo soy tu papá, te he dado el Espíritu Santo, yo lo puedo controlar. Mientras entonamos este cántico, tú puedes venir al altar si quieres venir presencialmente y decirle: Señor, toma el control de mi vida, toma el control de esta situación, toma el control de mis relaciones, de mis finanzas, toma el control de mi presente, de mi futuro. Aquí estoy delante de ti, Señor. Ven a Jesús, Él está aquí. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Dile: Señor, aquí estoy. Dile al Señor:
dile al Señor.